Hola, ¿qué tal estudiantes? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Este es el video correspondiente a la lección número 3 de la Academia de Dibujo del INEO. El INEO es el Instituto de Estudios Online de Música y Artes. Pueden visitar la página de Facebook si justamente ponen en Facebook ese nombre. Bueno, vamos a continuar entonces con la lección número 3. Aquí empecé haciendo un cubo con los elementos aprendidos en la lección anterior, es decir, a partir de un punto de fuga, perspectiva. La lección número 3 se trata de profundidad. Hoy vamos a aprender cómo podemos generar espacio interno en nuestra hoja para poder crear la sensación de atmósfera, de profundidad, de que hacia adentro de nuestra hoja podemos seguir dibujando objetos como si se alejaran de nosotros o se acercaran de nosotros, ¿sí? Para ello es necesario conocer el concepto de las líneas de nivel. Las líneas de nivel son líneas, pequeñas líneas, bueno, pueden ser pequeñas, vamos a referirnos en este caso a ellas como líneas pequeñas, horizontales. ¿Ven esa línea que dibujé a un lado del cubo a la izquierda que dice L1? Esa línea L1 sería línea de nivel 1, sería la línea sobre la que está basada el cubo, es decir, la línea de suelo del cubo. El concepto de profundidad, en parte, se basa en que si queremos hacer un objeto que esté más adentro en el espacio generado en nuestra hoja, en nuestro dibujo, debemos hacer esos objetos con una línea de nivel más arriba. Observen la L2 que está a un lado del rectángulo de la caja, pues, y observen el L3, la línea de nivel 3, que es justamente donde estoy ahorita trabajando haciendo esa pequeña esfera. Observan que L1 está más abajo, L2, ahorita que son 3, está en medio, y L3 es la superior. Entre más objetos querramos dibujar, más hacia lo profundo de nuestra hoja, hacia adentro, tenemos que seguir poniendo objetos con líneas de nivel más altas. Ahí puse una L4, o sea, línea de nivel 4. Voy a dibujar una segunda esfera y vean lo profunda que se empieza a mirar la atmósfera, ¿sí? Estamos creando la ilusión de que hay objetos más lejanos, muchos más lejanos, otros mucho más cercanos, ¿sí? Ese punto de fuga que está ahí también lo voy a utilizar, en este caso no siempre se usa así, pero lo voy a utilizar para poner algo que se llama la línea de horizonte. No estoy haciendo una línea de horizonte mega derechita, porque es como una línea de tierra en este caso. Y cuando colocamos la línea de horizonte, inmediatamente empieza a aparecer ese efecto de esa ilusión de tierra, de que estamos mirando hacia lo profundo del espacio, ¿sí? Esa sensación de espacialidad. Y voy a dibujar en este instante un quinto objeto basado obviamente en L5. Y ese quinto objeto estaría muy pequeño ya, ¿sí? Sería casi un poco irreconocible a la vista. Y de hecho me cuesta un poco de trabajo dibujarlo. Tendría que sacar punta demasiado fina a mis lápices. Y vean lo que ocurre a continuación. Puedo dibujar incluso ilusión de paisaje. En este caso un boceto de montañas allá sobre la línea de horizonte que dibujé. Esa línea de horizonte debe ser horizontal, ¿sí? Horizonte y horizontal tienen mucho que ver esos dos conceptos, ¿sí? Y después saco otras líneas. ¿Se fijaron cómo construí unas líneas que representan un camino? Las saqué justamente proveniendo de el punto de fuga. El punto de fuga es esa X que está ahí al fondo, en el centro, casi en el centro de la hoja. Si no sabes qué es el punto de fuga, te va a tocar regresarte a la lección 2 y revisar el concepto del punto de fuga. Ahora, hay un problemita aquí, que las sombras proyectadas de esas dos esferas, vamos a llamarle rocas, no coinciden atmosféricamente hablando, es decir, la física de la luz no corresponde. Observen esa que estoy borrando, las dos,
observen las dos porque ya las borré. Incluso pueden regresar al video unos segundos atrás y verán que una sombra, la sombra del, vamos a llamarle rocas, ¿ok? La sombra de la roca, esa la que estoy tocando de nuevo, de L3, estaba dirigida hacia la derecha y la sombra de la roca de L4 estaba dirigida hacia la izquierda. Eso no es del todo sensato, porque puse el sol, bueno, el boceto de sol, porque no estoy dibujando un sol precisamente, justo arriba un poco a la derecha de mi escena. Entonces la sombra de la roca en L3 no físicamente era imposible que estuviera mirando hacia la derecha, y por eso es que las borré y entonces las vuelvo a generar, ¿sí? La sombra de un objeto, normalmente estamos hablando de la sombra que se genera por luz natural, por luz atmosférica. Generalmente va a ir en sentido contrario o en dirección contraria a la ubicación de la fuente de luz, que en este caso sería el sol. Es decir, si el sol está a la derecha, en este caso, vean, observen, lo voy a relatar en relación a la roca con línea de nivel 4, la roquita de la izquierda en L4. Si el sol está a la derecha de esa roca, entonces su sombra se genera hacia la izquierda, en el ángulo correspondiente. Aquí estoy tocando la caja de L2. Sí, el objeto es ese, justo el que estoy ahorita retocando. El sol está en cierto grado de inclinación arriba a la derecha, entonces su sombra se genera en la inclinación opuesta, ¿sí? Y por eso es que las sombras al principio no coincidían. De hecho, la sombra de la roca que está en L3 voy a terminar borrándola como 2 ocasiones. Ya no por su dirección, porque la dirección ya parece estar un poco más coherente, más correcta, pero porque no me convence su acabado. Su acabado ya en cuestión del modelado, es decir, en cuestión de la distribución de tonos, su anchura, su contraste, etcétera. Por ejemplo, ahí ya se me hizo demasiado angosta. Bien, entonces la voy a seguir trabajando, la voy a seguir puliendo. Esto que tenemos aquí se puede considerar un boceto. Es algo que llamamos un boceto en dibujo. Es decir, trazos preliminares que nos encaminan hacia poco a poco ir construyendo una escena. Ahora, esto es un ejercicio, no estamos todavía haciendo dibujos, es apenas la lección 3, no estamos haciendo un dibujo propiamente dicho, con, digamos, una obra de arte, no estamos haciendo todavía una obra de arte. Recuerden que les estoy enseñando los conceptos preliminares, apenas llevamos 3 lecciones. Y las lecciones que llevamos son un poco de el modelado con lápices, el control de lápices, lo que vimos en la lección 1, en la lección 2. En la lección 2 vimos cómo utilizar correctamente el punto de fuga para generar volumen, y esta es la lección 3 de profundidad y un poco de perspectiva. Así es que no me quiero meter en líos muy teóricos por el momento. Lo que quiero es que practiquen y que entiendan cómo se genera en dibujo la ilusión de realidad. ¿Cómo se genera? Pues utilizando estos conceptos, el de profundidad, el de perspectiva y el de generación de volumen a partir de tonos de lápiz. Todo eso está ya resumido en estas 3 primeras lecciones. Yo pongo un pequeñito objeto muy al fondo, chéquenlo. Eso nada más para seguir dando sensación de que sigue habiendo cosas allá a lo lejano, y para seguir empujando el espacio todavía, estirándolo hacia el fondo lo más posible, ¿sí? Bien, entonces es necesario ya en este punto de avance de lección 3 que sean conscientes de cómo trabajar con la luz, es decir, cómo trabajar, dónde poner los tonos oscuros y dónde empezar a poner los tonos claros. Los tonos oscuros irían, digamos que en los lugares más alejados a la fuente de luz, y los tonos más claros son aquellos que se van acercando más, mejor dicho, los vamos colocando más cerca, cada vez más cerca de la fuente de luz. Entre más cerca el objeto esté a la fuente de luz, o partes del objeto estén más cerca de la fuente de luz, esa parte del objeto va a llevar tonos claros. Entre una parte del objeto esté más alejada de la fuente de luz, va a llevar tonos más oscuros. Eso ya lo también comencé a explicar en la lección anterior.
pero aquí se hace todavía más patente. Vean por ejemplo este cubo que estoy tocando, que fue el primero que generamos, el de la línea de nivel 1, L1. Por cierto, sigo conservando las señales de las líneas de nivel, pero no es necesario conservarlas, obviamente, si un dibujo va a quedar terminado, pero como estos son solo ejercicios, las dejo ahí como referencia de lo que estamos trabajando. Vean ese cubo entonces y la caja, esta caja que está en L2, como sus caras que están opuestas, digamos que escondidas en relación a la fuente de luz, digamos que le dan la espalda a la fuente de luz, que en este caso es el sol, reciben físicamente menos luz y por lo tanto tengo que trabajar para ponerles tonos oscuros lo más adecuadamente posible, sin pecar de oscuridad, es decir, sin pasarme de tonos oscuros. Hay un margen para trabajar eso porque es luz atmosférica, es luz ambiental y parece que estamos en una escena muy de día porque el sol está ahí muy presente, entonces no hay que poner tonos tan súper oscuros, a menos que el cuerpo, el objeto sí sea de un color muy oscuro. Por ejemplo, la roca de L3 estamos dando por hecho que tiene en su cuerpo, en su construcción, en su naturaleza, un tono muy oscuro y entonces no hay problema. Vean por ejemplo, aquí estoy retocando el boceto de las montañas y es el mismo concepto de la luz. Sombreo en el lado contrario a la ubicación de la fuente de la luz con un tono un poco oscuro, y donde queda cercano el ángulo o la cara del boceto de montaña que quede cercano a la fuente de luz, lo conservo en un tono claro, ¿sí? En este caso ni siquiera le pongo tonos, sino dejo el puro color del papel, y eso ya me genera ilusión de volumen, un poco de tridimensionalidad. Y pues así voy refinando mi dibujo. Al principio era un boceto, al principio eran solo ideas, al principio eran solo conceptos, pero esos conceptos, si la teoría adecuada, si la practico, si la conozco, si la practico y si la llego a dominar, lo van a hacer que poco a poco yo pueda crear mis escenas sin necesitar referencias o copiar, pues, mejor dicho, sin necesitar modelos. Este ejercicio es un ejercicio, insisto, no estamos haciendo todavía obras de artes, solo les estoy enseñando los conceptos preliminares, esenciales, súper básicos del dibujo, ¿sí? Los fundamentos técnicos de dibujo artístico. Por cierto, ese es el nombre de nuestra grupo de Facebook. El grupo se llama Fundamentos Técnicos de Dibujo Artístico, y todo aquel que vaya terminando sus trabajos de las lecciones de aquí en YouTube puede ir a poner sus fotografías de sus trabajos realizados allá en Fundamentos Técnicos de Dibujo Artístico en Facebook. Búsquenos así, grupo de Facebook. Y bueno, ya cuando tienes un boceto aceptable que dices, ok, me gusta cómo quedaron las formas, su ubicación, la física de la luz, el manejo de la luz, parece que lo estoy controlando, entonces sí, ya podemos pasar a las siguientes etapas de un dibujo, que sería ya poner detalles y empezar a mejorar nuestra escena. Bueno, hasta aquí el día de hoy, espero que les haya servido, hagan su tarea, nos vemos.